Oseas 6, desde el verso 4 en adelante. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Oseas 6, del verso 4 en adelante, dice la palabra de Dios así: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra está bendecida, hermanos. Estén en su lugar, por favor. Gloria al Señor. Habíamos estado, hermano, compartiendo la palabra de Dios, y había estado yo hablando acerca de el conocimiento de Dios. Amén. Ustedes, hermano, deben saber y debemos entender que el conocimiento, conocer de Dios, hermano, no es algo para todos, sino más bien ese conocimiento de Dios es algo, hermano, para quien está dispuesto, para quien busca, para quien anhela, a pesar, hermano, de cualquiera sea la circunstancia. Para aquellos, hermano, que de alguna manera hemos podido entender que el conocimiento de Dios vale más que cualquier cosa, hermano, en esta vida, que cualquier cosa material, hermano, que usted y yo podamos llegar a poseer. Ahí atrás, 2 capítulos atrás de donde leímos, en el capítulo 4, dice: mi pueblo fue destruido. El profeta Oseas va a donde el pueblo y les dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, no fue que no tuvieron conocimiento, sí tuvieron, pero les faltó. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche entonces, ¿qué le falta a usted? ¿Usted cree que es falto delante de Dios? ¿Usted cree que de verdad nos hace falta todavía? ¿Usted ha venido como necesitado, hermano? Si usted ha venido como necesitado, usted está en el lugar correcto. Si usted ha venido con su corazón dispuesto a recibir de Dios, si usted, hermano, ha venido en esta noche diciendo: Señor, yo necesito de ti. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Es mi deleite tu palabra. Hay un problema con nosotros en este tiempo. Hay un problema con mucha gente. Y el problema que tenemos es que aquí en este lugar muchas veces usted viene a alabar a Dios. Usted en su casa no alaba a Dios. Usted solo viene a alabar a Dios aquí. En el trabajo usted no alaba a Dios. Usted en el trabajo es otra persona. Usted aquí viene a adorar a Dios y aquí viene a encontrarse con Dios, pero en su casa no adora a Dios. En su casa usted no alaba ni adora a Dios, no bendice a Dios. Usted solamente viene a alabar y a adorar a Dios aquí. Hay gente, le digo, hermano, delante de Dios, que ni siquiera en su casa oran. Aquí vienen a orar 5 minutos mal orados. ¿Y qué digo 5, hermano? Una arrodilladita ahí de 2 minutos. Pero empiece tocando al que está a su lado y dígale que bueno que usted no es de esos. A lo mejor sí es, pero Dios tiene misericordia. Óigame, hermano, entonces, qué triste que uno sea destruido porque le faltó. No porque no tuvo, sino que le faltó. Y déjeme decirle, hay mucha gente en este tiempo que no se dispone para buscar la presencia de Dios.
Hay mucha gente que viene o que va a las iglesias, mejor voy a generalizar para que de pronto usted no se me vaya a ofender. Bueno, si se ofende no hay problema, ¿verdad que no? Usted me sigue amando. Oiga, el problema es que mucha gente no se dispone para venir a este lugar. No se dispone. Cuando hablamos de disponer es antes de. Por eso es disponer. Es como estar a la par, colocar al lado, colocar junto, colocar pegado antes de algo. Disponer tiene que ver con preparar. Y entonces hay gente, hermano, que no se dispone. Y por eso, aunque llegan a este lugar, entonces ahí están. Dígale al que está al lado, qué bueno que usted no es de esos. Dígaselo, hermano. Primero eso es una falta de respeto, hermano. Porque usted viene aquí a este lugar es a escuchar y a recibir la palabra de Dios, si es que quiere recibirla. Por eso es importante entonces disponerse antes. ¿Qué es disponerse antes, pastor? Disponerse antes es desde su casa, desde su oficina, desde su trabajo. Usted dice, Señor, este día estuvo duro, este día estuvo pesado, este día estuvo fatal, pero yo quiero ir a escuchar tu palabra, háblame, Señor. Yo quiero ir, yo amo tu ley, yo me deleito, Señor. Quiero ir a alabar tu nombre, quiero bendecirte, quiero ir a agradecerte, Señor. No importa lo que vea o lo que no vea, Señor, pero con todo, como dice Habacuc, con todo yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa cómo sea, pero yo voy y me gozo, yo voy y te doy gloria, yo voy, Señor, y hago a un lado mi sentimentalismo, mi frustración, mi sentimiento de fracaso a veces con el que cargamos, hermano. Eso es importante porque entonces usted viene con su corazón dispuesto, oiga, y Dios le habla, Dios le da palabra, Dios le da revelación. El conocimiento es, hermano, el conocimiento de Dios es algo especial. Voy a volvérselo a leer este verso. Oseas 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga, mire lo que dice el profeta. Mire lo que le manda Dios al profeta que le diga al pueblo. Yo quiero que ustedes hagan misericordia más que sacrificio. Usted sabe que en este tiempo hay mucha gente que se sacrifica por venir a la iglesia. Uy, pastor, es que me sacrifiqué para venir, si usted supiera. ¿Usted cree que me hace un favor a mí, hermano? Usted se hace un favor. Usted se hace un favor. Hay gente que todavía a estas alturas de la vida tienen esa mentalidad de que le estamos haciendo un gran favor a Dios con venir. Hay gente que piensa que si alguno de nosotros no llega, hermano, mejor dicho, Dios se perdió de una cosa maravillosa. Y entonces tienen esa mentalidad apocada, miserable, mediocre, falta. Siempre les va a faltar algo, siempre. Oiga, hermano, les compartía a mis hermanos el otro día y les decía, ¿por qué será que tenemos esa mentalidad? Esta mentalidad, escuche. Hay gente, hermano, que si está lloviendo, no vienen. Como está lloviendo y dicen, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, mira, está lloviendo. ¿Cierto? Esa es una palabra muy evangélica. Dios, pastor, no pude venir, Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón, le digo yo. Pero si ese momento usted necesitaría irse a hacer alguna otra cosa, si ese momento usted necesitaría salir, hermano, a una urgencia, a una necesidad, si ese mismo instante usted necesitaría, hermano, hacer algo que no puede esperar, yo le aseguro, usted tiene que agarrar un taxi, pagar el taxi, salir corriendo, hermano, lo que sea. Y yo no le digo, hermano, para que usted se sienta aludido. Escúcheme, yo pasé por esa época, porque es que yo era de esos, Dios conoce el corazón, ¿no?
Y entonces, como era para Dios, pues, ¿para qué voy a gastar taxi? Pues igual, no, Señor. Dios no se merece un taxi que yo le gaste. Pero si ese rato me llamaban para hacer un trabajo a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Yo salía corriendo, hermano. Dígame, pastora. ¿Sí ve lo que le digo? Por eso ella se me sienta adelante, hermano. Y entonces cuando yo a veces le suelto alguna cosa así, yo la miro a ella, porque ella me va a decir, sí, yo sé de lo que está hablando. ¿Sí? ¿Me entienden lo que le digo, hermano? Entonces para algunos Dios no es la prioridad. ¿Sí? Entonces para usted Dios es una religión, usted sigue en la misma religiosidad, para usted no es importante Dios. Lea el capítulo 4, voy a hacerles leer mejor, esto es interesante, hermano, porque es que Dios le hablaba al pueblo de una manera especial y les hacía ver su error. Regrese si hay una paginita al capítulo 4 de Oseas. Mire, en el verso 8 lo que dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oiga, hermano. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En otras palabras, te vuelven bruto. Te vuelven tonto. La fornicación, ¿y qué dice ahí? El vino y el mosto. Esas cosas, hermano. El andar en la disolución, en la disipación, en el mundo. Entonces, hermano, el Señor le habla al pueblo y le dice: yo quiero que ustedes hagan misericordia y que conozcan de Dios. Tóquele al que está a su lado y dígale: Dios quiere que lo conozcas. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué necesitamos conocer de Dios? Y conocer al Dios de la Biblia. Sí se puede conocer al Dios de la Biblia, sí se puede conocer a Dios, sí se puede tener un encuentro especial, íntimo, sincero, poderoso con Dios que marque tu vida, sí se puede. Pero no los encuentros estos que hacían cada 3 meses, cada 6 meses, no, yo no le hablo de esos encuentros, le hablo de un encuentro poderoso de revelación de Dios para su vida y que haga que usted resplandezca, hermano. Mire, el pueblo que Moisés dirigía había pecado. Su maldad había sido muy grande. Habían hecho un ídolo y lo habían comparado con el Dios poderoso, hermano. Y Moisés llegó y los encontró en esa disolución. Y Dios en su enojo dijo: yo no quiero este pueblo rebelde, este pueblo idólatra, este pueblo de dura cerviz, yo no lo quiero, dijo. Entonces, oiga, hermano, ese Moisés tenía un asunto con Dios. Ese Moisés había entendido que Dios lo había llamado para que cumpliera un propósito poderoso en la vida, para que él cumpliera, hermano, el deseo de Dios para él, para su corazón, para él. Entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo voy a castigar a este pueblo y no los voy a llevar a la tierra, yo no voy a ir, va a ir un ángel. Y entonces Moisés empieza a un clamor, a una intercesión y le dice: Señor, no. Señor, si tu presencia, si tú mismo no vas a ir conmigo, Señor, yo aquí mátame, le dijo. De aquí yo no me muevo, yo no salgo de aquí. Y entonces, hermano, Moisés tenía una relación especial con Dios. Moisés, escuche, había aprendido a conocer un poco de Dios, pero no todo de Dios. Dios se había ido revelando paulatinamente a Moisés. Acuérdese, Dios había usado a Moisés para que haga señales poderosas, para que se presentara delante de Faraón y con milagros y prodigios y portentos, hermano, se manifestara la gloria de Dios. Entonces Moisés conocía algo de Dios.
Pero este Moisés le dice a Dios: Señor, por favor, yo quiero que tú vayas conmigo, no quiero que mandes un ángel, no, yo quiero ir contigo. ¿Y sabe qué sucede luego entonces? Que Dios dice: bueno, está bien, por tu oración, por tu intercesión voy a ir. Voy a estar con ustedes, voy a tratar nuevamente con el pueblo. Y entonces ahí es donde Moisés le dice: Señor, si tú vas a ir conmigo, si tú me dices que me llamaste para conocer, escuche lo que dijo Moisés: Señor, si tú me llamaste para que entre a la heredad a este pueblo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres. ¿Usted no quiere saber quién es Dios? Hermano, ¿usted quiere conocer a aquel que le hizo una promesa a usted? ¿Usted quiere conocer al Dios que inspiró esta escritura, hermano? ¿No es su anhelo conocer a ese Dios, hermano? No, el Dios de la religión, no, hermano. Ese está metido allá en 4 paredes, ese de allá no sale. Ese es otro. El Dios de la Biblia, hermano. El Dios poderoso, el Dios de los milagros, el Dios del poder, hermano, el Dios de la libertad. Y entonces Moisés dice: bueno, yo he visto tus milagros, yo he visto lo que has hecho en Egipto, yo lo he visto, yo doy testimonio, pero yo quiero conocer quién eres tú. Entonces vaya a Éxodo 34. Éxodo 34. ¿Están conmigo? Desde el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Oiga, este es el Dios de la Biblia revelándose a un hombre que rogó, que pidió, que suplicó, que quería conocer a Dios. Y Dios le dijo: bueno, vas a conocerme quién soy. Y aquí vemos que Dios dijo de él mismo. Este es el único verso que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento donde Dios se definió a él mismo. No un hombre, sino Dios mismo dijo quién era él. Oh, esto es grande, hermano. Eso es grande. El hombre en este tiempo ha inventado la teología para estudiar a Dios. El hombre en este tiempo ha inventado y ha agarrado tantas cosas. Pero yo quiero conocer este, hermano, este Dios que se reveló a Moisés. Y le dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Si usted marca su Biblia, marque eso ahí, hermano. Marque ese pasaje. Porque eso fue lo que Dios dijo de él mismo. Eso fue lo que el Señor dijo que era él. Y entonces le había yo estado hablando de estos términos, ¿verdad? Jehová, Jehová, que es Yahweh, que significa el que existe, el que es, el eterno. Primero. Segundo, voy a hacerle un repaso cortito. El fuerte, dijo luego. El fuerte significa el que es poderoso, el superior, el que está sobre cualquier dios, el que está por encima de cualquier ídolo, el alto, el sublime, el hacedor de maravillas. Eso es Dios. También le dijo entonces el misericordioso, que significa que el que tiene un profundo lazo con su descendencia. Oiga, el misericordioso es que ha creado un profundo lazo con su descendencia. Por eso es importante ser hijo de Dios.
Si usted no es hijo de Dios, sino que anda haciendo las obras del diablo, Dios no lo conoce. ¿Aló? ¿Sí se oye, hermanos? ¿Quiere saber cuáles son las obras del diablo? Lea Gálatas 5, pero no lo lea aquí, lo lee en la casa. Gálatas 5, 19 hacia adelante usted va a encontrar las obras del diablo, las obras de la carne. Si usted anda en alguna de esas obras, hermano, está difícil que tengamos identidad de hijo de Dios. Entonces, el misericordioso, ¿qué significa? Que perdona el arrepentimiento, que Él perdona al que se arrepiente, el que a pesar de que nos arrepentimos, el que a pesar de que a veces no nos arrepentimos, sigue siendo misericordioso. Oiga. Eso dijo Dios. Tercero, el que es gracia. Shanun es la palabra, el misericordioso. El que es bondadoso en sí mismo, el Dios amoroso. El que aunque en la vida nos puede ir mal, Él sigue siendo bueno. Yo no sé si usted conoce gente que cuando les va mal, le echan la culpa a Dios. Si yo no sé si usted conoce así, o sea, Dios es bueno, me dicen amén, ¿están de acuerdo? Pero usted no se ha dado cuenta que cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios. Porque decimos, es que yo soy así, es que yo soy asá, es que yo oro, yo hago esto, yo madrugo, yo doy, yo no doy, yo hago. Y entonces le estamos echando la culpa a Dios. Porque pensamos que de alguna manera Dios es manipulable, hermano. Y Dios no es manipulable. Usted no sabe lo que cuesta sacarle algo a Dios, hermano. La salvación Él no la da, hermano. Tú eres salvo por gracia. Ah, hermano, pero todo lo demás de Dios cuesta. Cuesta ser fiel, cuesta estar allí, cuesta esforzarnos, cuesta hacer a un lado muchas cosas. Tardo para la ira, el siguiente punto, significa que Él es un ser que debido a su naturaleza llena de bondad, no se enoja fácilmente. Dígale al que está al lado, Dios no es como usted, hermano. ¿No se ha dado cuenta? Usted carga con unos resentimientos, con unos odios, hermano, con unos malos recuerdos, con unos traumas, pastores, que yo me crié solito de niño, es que yo fui madre soltera, es que yo fui padre divorciado, es que yo fui madre casada, monja viuda y etcétera. Entonces la gente carga con un montón de resabios, de resentimientos, producto, escúcheme acá, de tus malas decisiones y de vivir tu vida como quieres. En este tiempo se mueve en el mundo, hermano, un espíritu de independencia tremendo. Y cuando hablo de un espíritu de independencia, hablo de un espíritu independiente de Dios. Dios no es importante. Ya te buscaré, Dios, cuando te necesite, pero en este momento de mi vida no eres importante. Ese es un espíritu de independencia, hermano. Y yo miro gente, créame, yo miro gente a veces en su comodidad, en su holgura están, y uno les habla de Dios, del amor de Dios. Dicen, no, sí, pero ahorita no, de pronto más luego sí yo puedo ir. De pronto luego saco tiempo. Sí, pastor, de aquí a un mes. ¿Sí? Miserables, digo yo, como si tuvieran comprada la vida, hermano. Ahorita no necesito de Dios. Háblame de eso cuando esté enfermo. Háblame de Dios cuando esté en la desgracia. Háblame de Dios cuando esté atravesando una etapa crítica en mi vida. Ahorita no necesito. Diga, ¿de quién estarán hablando? Entonces, hermano, Dios es tardo para la ira. No se enoja, no se aira fácilmente. Dios es tan tremendamente, hermano, sobrado en esa parte y cuán diferente a nosotros que Él no se enoja. Le es difícil enojarse, pero sí se enoja. Pero le es difícil enojarse. Por eso es que yo te predico un Dios bueno, un Dios cumplidor de sus promesas. Entonces, el asunto es que usted y yo, hermano, debemos empezar a querer conocer. Oiga,
No puedo tomar todo el tiempo para asociar cada definición que Dios le dio a Moisés con un área de nuestra vida. Pero Dios le dio una revelación completa a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tenía un propósito poderoso, un propósito grande. ¿Usted cree que era fácil llevar ese pueblo a través del desierto para mostrarles una cosa que solo Moisés había visto en sueños? Por eso la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Escuchen, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por eso es que Dios le dijo, bueno, mira, tú quieres verme, tú quieres saber quién soy, tú quieres tener un concepto diferente al de este pueblo. Bueno, yo te voy a decir quién soy, le dijo. Y te voy a revelar quién soy y todo mi bien. Lea unos versos antes del capítulo 34, el verso 6. Y se va a dar cuenta lo que Dios le dijo. Yo haré pasar todo mi bien sobre ti y te voy a poner en un huequito de la peña. Y cuando yo vaya pasando voy a poner mi mano sobre ti. Y no me vas a ver mi rostro, mirarás mis espaldas, pero me vas a ver. Dios se le manifestó, hermano. Y le empieza a declarar. Cuando el Señor iba pasando, Él mismo va diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, celoso, misericordioso. Y cuando va pasando, y Dios le dijo quién era mientras iba pasando. Eso tiene que ver con la revelación. Así es la revelación, hermano de mi alma, escúchenme. La revelación a tu vida va a llegar paulatinamente en la medida en que tú quieras conocer de Dios. Y cuando tú quieras de verdad conocer a Dios, y cuando tú quieras de verdad que Dios revele su voluntad absoluta, total, y su gobierno en todas las áreas de tu vida, entonces Dios va a empezar a revelarse a ti en esas áreas que todavía no están bien. En esas áreas, hermano, la económica. Hay mucha gente que sufre en esa área, hermano. En el área económica, en el área financiera. Dios tiene revelación, hermano, en esa área para usted. Hay gente que sufre en la familia, en lo familiar. Dios tiene una palabra para ti también en esa área de la vida. En lo sentimental, hay gente que se siente sola, vacía. ¿Qué puedo decir, hermano? Dios tiene una palabra. Escúchame, ¿por qué las cosas de Dios primero comienzan con una palabra, hermano? Es que usted no ha visto esto, pero las cosas de Dios primero empiezan con una palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que las cosas que vemos vinieron a existir a través de la palabra de Dios. Lo que tú no ves ahora puede llegar a la existencia a través de la palabra. Por eso es que Dios primero te va a dar palabra. Te va a poner una semilla en el corazón. Dios te va a decir algo primero a ti. Y esa palabra poderosa que la recibes tiene el poder de traer a la existencia lo que no es. No sé si entendieron, hermano. Pero alguien debería darle la gloria a Dios entonces. Esto hay que recibirlo con fe. Esto no hay que entenderlo, escúcheme. Esto no hay que entenderlo, hay que recibirlo. Si yo tengo problemas en un área de mi vida, si yo batallo, si cómo sufro, Señor, ayúdame. Otra vez fracasé en el intento, Señor, no he podido, mira. La actitud correcta es, Señor, revélate a mí, yo quiero conocerte. Usted quiere salir de las deudas, ¿verdad? Los que están endeudados. La Biblia nos enseña que las deudas son esclavitud, hermano. Y Jesús dijo, así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Ahora escuche. Dice el Señor Jesús ya en el Nuevo Testamento de Él mismo. A Jesús muchas veces vinieron a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te mandó? ¿Se acuerdan? Esta gente no sabía que el que estaba ahí parado es Dios. Y era Dios. Pero Jesús nunca le respondió a los fariseos.
¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad? Y él le dijo, bueno, usted quiere saber, yo les voy a hacer una pregunta también. Pero nunca, Jesús no despejó las dudas de sus enemigos, pero sí habló y despejó las dudas de sus discípulos. Y entonces cuando le preguntaron al Señor acerca de por qué decía que necesitaban ser libres, el Señor les dijo esa palabra, óigame, a los judíos que habían creído en Él. Esa palabra era para los judíos que habían creído en Él. Le hablo de Juan capítulo 8, donde Jesús habla de conocer la verdad y de ser libres. Por eso es importante tener una relación con Dios. Si usted no tiene relación con Dios, y hablo de que si usted no ora, si usted no lee, si usted no alaba, si solamente usted viene a ser cristianito aquí, hermano, eso no es tener relación con Dios. Eso no es. Usted es un religioso, hermano. Usted lo único que hizo fue cambiar de iglesia, pero usted sigue en lo mismo. Porque nosotros somos llamados, hermano, a tener un estilo de vida totalmente diferente. Yo tengo, dice la palabra, que tengo que tener gozo hoy. En este lugar alabo a Dios, y en mi casa bendigo a Dios, y en mi trabajo soy luz, y por fuera soy luz, y donde esté soy luz, porque dice el Señor, una ciudad asentada en un monte alto no se puede esconder. Toque el que está al lado, dígale, no te escondas, hermano. Pregunto, ¿será que en su trabajo sus compañeros saben que usted es creyente? ¿O más bien saben que es evangélico? Porque es igualito a los del montón. ¿Será que en el barrio saben, ahí en su cuadra saben que usted es creyente, que usted es un hijo de Dios y que en su casa hay luz? No luz de esta, ¿no? Sino luz espiritual, que en su casa hay palabra, hermano. Que ahí vive un hijo de Dios, que ahí vive un vecino diferente. Sí sabrán, hermano, sí. Si hacemos una encuesta ahí, ¿saldremos bien librados, hermano, o cómo saldremos? Ese es el que alega con la mujer, eso se lo oye, que no, alegando ahí, no. ¿Vos eres cristiano? Sí. Perdón, me echo un trago. Vos dirás que eras evangélico, yo no sabía, dice. Dígale que está lo que uno que usted no es así, hermano. Entonces, cuando esas cosas suceden, es sencillo saber por qué. Porque no ha venido un verdadero encuentro con Dios. Porque el Dios de la Biblia no se nos ha revelado todavía en esa área de la vida. Hay oscuridad ahí. Acuérdese, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó. ¿En qué área? Seguramente en el área espiritual les faltó conocimiento, porque siempre andaban tras los ídolos. En esa área de la adoración, en esa área del doblegarse, les faltó revelación. Y por eso, oiga, fue destruido. Usted sabe que el enemigo número uno de su vida, hermano, el enemigo número uno de tu herencia, el enemigo número uno de que usted pueda cumplir su propósito y entrar al reino de Dios, se llama ignorancia. Ese es tu peor enemigo. Cuando usted es ignorante, escúcheme, cuando usted es ignorante, todo el mundo se aprovecha de usted, porque usted es un ignorante, ¿o no? Cuando usted es un ignorante en un área de la vida, usted es lleno de temores, porque como usted no sabe, usted no puede meterse allá. ¿Para qué se mete? Para hacer el hazmerreír. Hay gente aquí que podrá saber mucho de los negocios de la vida, ¿verdad? Y de las cosas que decimos, de lo secular, ¿sí? Y eso es muy bien, esa es una posición muy respetable, que usted sea una persona entendida en las cosas que hace. Eso está bien, uno debe superarse. Uno debe avanzar en esa parte. Pero el Señor nos enseña en su palabra que cuando la revelación de Dios viene a mi vida, lo que yo sé, lo que yo tengo, la experiencia y el conocimiento, hermano, pasan a un segundo plano, porque a mí me empieza a guiar es Dios. Porque el Señor es el que me da ideas, porque el Señor es el que me lleva adelante, porque el Señor es el que me da gracia y me abre las puertas, porque el Señor es el que me da una palabra, hermano, para que yo pueda aplicar el conocimiento secular que tengo ahí en el mundo, y que yo en el mundo viva con sabiduría.
¿Sabe qué creían los antiguos que era sabiduría? ¿O qué definieron los antiguos como sabiduría? Le voy a dar un secreto, hermano. Bueno, ya no es secreto porque se lo voy a decir. Era secreto cuando yo lo leí, pero ahorita ya no es secreto. Oiga, el concepto de sabiduría de los antiguos, de los patriarcas, era que sabiduría consistía en saber manejar y vivir la vida conforme a los designios de Dios. Eso para ellos era sabiduría. Entonces, cuando alguien moría joven, era que no había sido sabio para vivir. Había sido un torpe, un necio, un ignorante. Y para esta gente de aquel entonces, el morir joven era una desgracia que usted no se imagina. Y peor si moría joven y no tenía hijos y su mujer se le quedaba a otro. Eso era la peor desgracia para ellos. Por eso yo quiero decirle, hermano, que Dios tiene un propósito grande con usted, pero para saberlo y para verlo usted tiene que tener relación con Dios. Usted tiene que pedirle a Dios que se le revele, que le muestre su gloria, que le muestre su camino. Ahí en Éxodo 33:3 dice lo siguiente, que Moisés le dijo a Dios: si yo, Dios, he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Eso pidió Moisés. Señor, quiero conocerte. ¿De quién se recuerda usted? ¿De quién se recuerda? Dios lo llamó un día y le dijo: ¿qué quieres? Pídeme lo que quiera que te dé y yo te lo voy a dar. ¿Se acuerda? Y dijo: Señor, 3 deseos. A ver, no. ¿Sabe qué dijo este? Dijo: Señor, una cosa necesito. Dame sabiduría. Hermano, porque la ignorancia, hay un dicho por ahí, ¿no? La ignorancia es atrevida. Y yo quiero añadir otra cosa: la ignorancia es igualada también. Dígale que está no sea igualado, hermano. Hermano, es que cuando uno es ignorante no puede ser igualado porque no sabe. Hay que hablar menos, hermano, y escuchar más. ¿Aquí habrá alguien que le falte una oreja? ¿Hay alguien que le falte una oreja? No, no. Todos tienen sus 2 orejas. Entonces póngame cuidado, hermano. Usted tiene 2 orejas para que escuche más. Y una sola boca para que hable menos, para que no la ande regando. Escuche más, hermano de mi alma. Por eso el Señor les decía: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo? Oiga. Por ahí entra el conocimiento, hermano, ¿o no? Los que han tenido experiencia como docentes, como profesores, saben eso, hermano. ¿Por dónde entra el conocimiento, hermanos? Por el oído. Ya cuando hay una condición especial, entonces se inventan otras maneras. A través del tacto, pero generalmente, hermano, el que es normal en ese sentido, el conocimiento le entra por lo que escucha. Y hay algo, hermano, que debemos entender, que el Señor le dice entonces a este pueblo: ustedes fueron destruidos porque les faltó, pero les faltó una cosa: conocimiento, hermano. Si es que no hemos entendido algo, que a través de la palabra y la revelación de Dios para nuestra vida, oiga, usted puede tener sabiduría para hacer riquezas en el mundo. Así es. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para saber cómo funcionan las cosas en el mundo. Para accesar allá, hermano, y hacer riquezas y ganar riquezas. El Señor no dice que el dinero es malo, el Señor no dice que las riquezas son malas. Cuando usted y yo ponemos nuestro corazón en eso, entonces eso se llama idolatría, eso se llama avaricia, eso es malo. ¿Pero usted cree que el dinero es bueno? Claro. El dinero es bueno. El dinero no da la felicidad tampoco, ¿verdad que no? No, el dinero no da la felicidad. Un amigo decía una vez, oiga, decía, el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Pero quiero decirle, hermano, que más sentido tiene aplicar la palabra de Dios a nuestra vida.
Eso es más grande. Esa es una experiencia real, esa es una experiencia positiva que nos lleva, hermano, cada día de triunfo en triunfo, que nos lleva cada día a subir un peldaño a la vez, un escalón a la vez. Por eso el Señor Jesús en una de sus parábolas les dice: ¿a qué compararé el hombre prudente, el hombre entendido, el hombre sabio? ¿A qué lo compararé? Semejante es a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que aunque vinieron vientos y dieron con ímpetu las tormentas contra aquella casa, no cayó porque estaba firme, afianzada, anclada en la roca. Así es todo aquel que oye mis palabras y las obedece. Tenemos un grave problema en estos días, hermano, con nosotros mismos, y esa es la lucha que tal vez usted pueda estar teniendo, que queremos vivir en el reino de Dios. Óigame, queremos vivir en el reino de Dios, pero seguimos aplicando las leyes del mundo en nuestra vida. Y así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es algo que te da cobertura total. Si te has pasado a vivir al reino de Dios, entonces debes vivir con las leyes del reino. Es igual que si usted, cualquiera de los que están aquí, adquiere la ciudadanía de otro país y te van a dar una cédula de extranjería, una cédula donde dice que eres ciudadano de ese país, y al convertirte en ciudadano de ese país te rigen las leyes y la constitución de ese país. Cuando usted y yo decidimos pasarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo, entonces ahora nos rigen las leyes del reino. Pero como a veces se vive una vida doble, una doble moral, entonces por eso tú no ves las leyes del reino cumplidas en tu vida, porque estás viviendo una doble vida. ¿Lo dije bien? Digan amén. Eso es. Es fácil agarrar la palabra de Dios y decir: esto me conviene, esto de acá lo quito. Es fácil decir: oh Señor, la palabra de prosperidad, la recibo, Señor. Y cuando yo me le meto debajo de las cobijas, hermano, perdóneme, cuando me le meto al rancho, hermana, a la cocina, cuando Dios abre la herida así en el corazón y te habla de lo que hay por dentro, hermano, esa es la palabra que necesitamos, que Dios nos saque lo que hay adentro, para que salga a la luz lo que nos estorba. ¡Aló! Y si sale a la luz lo que nos estorba, hermano, entonces lo podemos quitar, podemos darnos cuenta qué es lo que me hace daño. Y también cuando Dios saca a la luz lo bueno que tenemos, es bueno que lo bueno salga a la luz para afianzarnos más en nuestra esperanza. Amén. Pero no podemos, hermano, desechar el conocimiento, no podemos desechar la sabiduría de Dios. No podemos, hermano, ser apáticos a la palabra. No podemos seguir siendo, hermano, indiferentes ante el llamado de Dios, ante el compromiso que tenemos y que hemos adquirido, porque Dios es el que nos llamó. Si usted y yo, hermano, nos sentimos llamados por Dios, nos sentimos amados por Dios, nos sentimos que verdaderamente Dios nos sacó, hermano, para cosas mejores, oiga, eso tiene que ver con un cambio de actitud en mi vida, en mi interior, porque es que yo quiero alcanzar lo que Dios ha prometido. Y si yo quiero alcanzar lo que Dios ha prometido, entonces mi vida, mi actitud y mis pensamientos se deben enfocar a aquello de lo cual yo me agarré, aquello de lo cual yo me tomé una esperanza, una palabra, hermano, aquello de lo que está delante, yo me agarro de ahí. Y yo sé que si tengo paciencia, hermano, porque la fe y la paciencia, dice en Hebreos 11, nos llevarán a heredar las promesas. Entonces no seamos indiferentes. ¿Sabe que no, la fe sola, hermano, no nos va a llevar a heredar? Usted puede leerlo en Hebreos 11. Dice la palabra que usted y yo debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas.
para que no nos hagamos perezosos. ¿Cuál es el pensamiento del perezoso? Ahí en Proverbios, no recuerdo ahorita si es el capítulo 9 o 10. El perezoso dice: ay, el león está afuera, ¿para qué salir? Está haciendo frío, está lloviendo, Dios conoce el corazón. Digan amén. Ese es el pensamiento del perezoso. Dice: una mano aquí, otra mano acá. ¿Hasta cuándo has de dormir, perezoso? Dicen Proverbios. Mira la hormiga, perezoso. Si usted tiene problema con la pereza, yo le recomiendo algo, hermanos. Esas hormiguitas andan por toda parte. Siéntese una hora a mirar y va a aprender de la hormiga. Hermano, no las hemos podido extinguir por allá adentro. Qué cosa tan tremenda, hermano. Usted le cierra el camino por aquí y ya salen por otro lado. Y cierra por aquí y ahí andan, hermano. Pero usted no sabe de lo que estamos hablando. Esta palabra no es para usted. El Señor dice: mira la hormiga, perezoso. Que hay gente que piensa, hermano, que pereceando van a alcanzar promesas y van a subir de nivel. No, hermano. Aquí hay gente que madruga, aquí hay gente que ora y están viendo alguna cosa, dicen amén, alguna cosita han alcanzado. Imagínese usted que ni ora ni en su casa, hermano. Si hay gente que ha empezado a cambiar de actitud y de pensamiento, si hay gente que se ha empezado a arrepentir y han empezado a ver la gloria de Dios. Imagínese que para usted, que Dios no es la prioridad, que es el trabajo. Y esos pensamientos, hermanos, esos conceptos, es lo que a través de la palabra de Dios, Dios quiere derribar. Porque es que hay conceptos en nuestra mente que se oponen a la revelación de Dios. Y por eso la palabra tiene que venir, hermano, y como un martillo neumático, golpear, hermano, y golpear el muro que hay en la mente, el argumento, hasta que lo derribe. Uno de los argumentos que hay en muchos creyentes, en muchos evangélicos en este tiempo, es que ellos piensan que trabajando más van a tener más. Y el Señor dice en Proverbios: hay quienes dan y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que deben, más de lo que les toca, y vienen es a ser empobrecidos. Esa es una ley del reino, hermano. Esa es una ley del mundo de Dios. En el mundo la gente dice: ay no, a mí si quiere que me den, ¿yo por qué voy a dar? Esa es una ley del mundo. ¿Sí los ha oído usted, no? ¿Yo por qué voy a dar? A mí que me den. Eso es en el mundo. Pero yo estoy hablando con gente arrepentida aquí. Yo estoy hablando con gente del reino. Si es que usted ha decidido pasarse a este lado, hermano. ¿Aló? Esa estuvo dura, pero puedes decir amén. No podemos, hermano, seguir poniendo argumentos en nuestra mente. No podemos seguir poniendo tropiezos nosotros mismos. Hermano, el principal enemigo para que la obra de Dios se complete en nuestra vida somos nosotros mismos. Usted y yo a veces somos los estorbos para que Dios haga algo. Diga: quite ese estorbo. Quite ese estorbo, hermano. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Pablo dice: yo he mirado una promesa allá adelante. Yo tengo un blanco, yo tengo un punto fijo allá en el futuro. Y para llegar a ese punto fijo, una cosa estoy haciendo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Me estoy extendiendo es hacia lo que está delante. Y tengo mi mirada puesta es en Jesús. Porque Él me dio esta fe. Porque Él confirmó esta fe que yo tengo. Y por eso, hermanos, decía Pablo, ustedes no crean que yo corro como quien no sabe para dónde va. Yo no golpeo como quien golpea al viento. No. Una cosa hago, dice Pablo,
Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque quiero ganar a Cristo. Y ahí vemos que hay que doblegar la carnita, hermano. La carne no quiere. La carne no quiere, hermano, las cosas de Dios. Esa es una lucha tremenda. Cuando a usted le dicen paseo, a las 4 de la mañana, todos, hermano, todo se llena, hay que ir por otro bus. En serio, y eso no es solo aquí, hermano, en otras partes también. Así es la gente. Y ese día aparece la gente que no había venido, hermano. Eso llega el primo, la mamá, el tío del sobrino, del nieto, de la tía. Bueno, eso llega, mejor dicho. Oración 5 de la mañana. Pastor, queremos orar, cambie el horario. No aparecieron más, diga de quién estarán hablando. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos? Si tenemos otras prioridades, si no nos esforzamos ni siquiera un poquito por ganar a Cristo. Hay que esforzarnos, hermano. La relación que tenemos con Dios es recíproca. Le das a Dios, Él te suelta. Buscamos de Dios, Él nos da conocimiento, Él nos empieza a abrir las puertas, hermano, escúcheme, porque es que si yo empiezo a tener relación con Dios, si yo empiezo a tener comunión con mi Padre, yo me voy a parecer cada día más a mi Padre. Por eso hay gente en las iglesias que no se parecen al papá de la gloria, sino al otro papá, porque ese también tiene hijos, ese también es padre. Ay, si no me cree, lea Juan 8 y vea que sí. Jesús les dijo a los judíos hipócritas que estaban ahí, les dijo, su papá es el diablo, maestro. ¿Y cómo nos dices que el papá es el diablo? Sí, porque ustedes me quieren matar. Tienen malos pensamientos. Ustedes quieren hacer las obras del diablo. Entonces, por eso, hermano. Por eso es tan tremendo. Un pastor me preguntaba, pastor, ¿cuánto llevas aquí en la ciudad? Llevo como ya vamos para 2 años, creo, le dije, sí. ¿Y cuánta gente tiene? Uy, hermano, le dije, entre trigo y cizaña habrá que unos 60. Sí, porque pues vaya a saber uno, ¿verdad? Y entonces en la parábola Jesús dijo una vez, oigan, el reino de los cielos es semejante a una huerta, un campo, y un hombre tenía una semilla y mandó a sus siervos a sembrar la semilla. Y la buena semilla los hombres la sembraron y se fueron a dormir. Y mientras los hombres dormían por la noche, el enemigo del dueño del campo vino y sembró cizaña. Y cuando apareció luego el fruto de la buena semilla, apareció la cizaña. Y los hombres dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Sí, así es. ¿Y por qué apareció cizaña? Un enemigo ha hecho esto, le dijo. Entonces dijeron, no, hay que arrancar la cizaña de una, dijeron. No, les dijo el Señor, no me arranquen la cizaña, dejen ahí, dejen que la cizaña y el trigo crezcan. Yo un día voy a separar, tranquilos, ustedes hagan la obra. Aló. Tranquilos, ustedes abonen, ustedes hagan el terreno, pasen todo lo que quieran. Ustedes no arranquen, porque si arrancan la cizaña también van a echar a perder el trigo. Dejen que lo uno crezca junto con lo otro. Así es el reino. Dígale al que está al lado, sea trigo, hermano. Sea trigo, hermano, porque el Señor dijo, la cizaña al final va a ser arrancada y echada al fuego. Y el trigo de Dios va a ser metido en los graneros, hermano. Usted sabe que el trigo y la cizaña, no sé si alguien conoce, pero un día en un campo de trigo yo pude conocer, hermano. Era como una cosa que yo anhelaba. Entonces por allá en Nariño, en una parte, hay una parte que se llama la zona triguera, donde usted mira, hermano, trigo, todo es trigo, montañas y montañas de trigo, hermano. Y llegamos allí. Y yo empecé a ver el trigo, estaba maduro porque estaba amarillo, ¿verdad? Entonces ya yo le decía al Señor desde ahí, ¿y cómo sabe usted que es trigo y es cizaña? Bueno, ya no se llamaba cizaña, no recuerdo el nombre. Decía, venga a mirar, mire, este es el trigo. Y cuando el trigo está maduro se agacha, hermano, porque está cargado. ¿Y la cizaña? Aleluya, gloria a Dios.
El trigo se agacha, el trigo se humilla porque tengo fruto, la gloria es tuya, Señor. Dice, tú eres el grande, Señor, todo es tuyo. La cizaña dice, oh, aleluya, Señor, te alabo, Padre. Tengo gozo profundo, profundo. Y entonces decía el Señor que la única forma de saber es mediante ese ejercicio. Ir a tocar el trigo, y usted agarra el trigo y es pesado. La cizaña no. La semilla de la cizaña es liviana. Pero no se puede saber qué es lo uno y lo otro hasta que da fruto, hermano. No se puede saber. Usted no puede ir y decir este es trigo, esta es cizaña, porque son muy parecidas. ¿Cuántos son trigo de Dios aquí, hermano? ¿Cuántos son trigo de Dios aquí? Oiga, entonces somos llamados a ser trigo porque el Señor dijo, escuche, hay un propósito, hay un llamado con usted. El Señor dice en esta noche que Él te escogió, te sacó del mundo para que vayas y lleves mucho fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Entonces necesitamos que Dios nos revele su palabra para ser productivo, hermano, en las cosas que usted emprenda. ¿Ese no es un anhelo suyo, hermano? ¿Que usted emprenda algo y le vaya bien? ¿O usted quiere que le vaya mal? No, nosotros queremos que nos vaya bien en lo que emprendemos. Ser gente exitosa, ¿verdad? Gente dispuesta, gente, hermano, que está en otro nivel, esa es la palabra. Gente diferente. Gente que marca la diferencia en lo que hace. Gente que nos puede decir, tienes un no sé qué, un no sé cuándo, que no sé qué es. Es la gracia de Dios. Usted dice, trigo. Señor, la gloria es tuya, Señor. Sí, yo tengo algo, dice usted, soy trigo. La gloria es de Dios. Colóquese de pie si puede en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Podemos adorar y bendecir al Señor. Gracias, Dios. Oseas 6, desde el verso 4 en adelante. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Oseas 6, del verso 4 en adelante, dice la palabra de Dios así: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra está bendecida, hermanos. Estén en su lugar, por favor. Gloria al Señor. Habíamos estado, hermano, compartiendo la palabra de Dios, y había estado yo hablando acerca de el conocimiento de Dios. Amén. Ustedes, hermano, deben saber y debemos entender que el conocimiento, conocer de Dios, hermano, no es algo para todos, sino más bien ese conocimiento de Dios es algo, hermano, para quien está dispuesto, para quien busca, para quien anhela, a pesar, hermano, de cualquiera sea la circunstancia. Para aquellos, hermano, que de alguna manera hemos podido entender que el conocimiento de Dios vale más que cualquier cosa, hermano, en esta vida, que cualquier cosa material, hermano, que usted y yo podamos llegar a poseer. Ahí atrás, 2 capítulos atrás de donde leímos, en el capítulo 4, dice, mi pueblo fue destruido. El profeta Oseas va a donde el pueblo y les dice,
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, no fue que no tuvieron conocimiento. Sí tuvieron, pero les faltó. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche entonces, ¿qué le falta a usted? ¿Usted cree que es falto delante de Dios? ¿Usted cree que de verdad nos hace falta todavía? ¿Usted ha venido como necesitado, hermano? Si usted ha venido como necesitado, usted está en el lugar correcto. Si usted ha venido con su corazón dispuesto a recibir de Dios, si usted, hermano, ha venido en esta noche diciendo, Señor, yo necesito de ti. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Es mi deleite tu palabra. Hay un problema con nosotros en este tiempo. Hay un problema con mucha gente. Y el problema que tenemos es que aquí en este lugar muchas veces usted viene a alabar a Dios. Usted en su casa no alaba a Dios. Usted solo viene a alabar a Dios aquí. En el trabajo usted no alaba a Dios. Usted en el trabajo es otra persona. Usted aquí viene a adorar a Dios y aquí viene a encontrarse con Dios, pero en su casa no adora a Dios. En su casa usted no alaba ni adora a Dios, no bendice a Dios. Usted solamente viene a alabar y a adorar a Dios aquí. Hay gente, le digo, hermano, delante de Dios, que ni siquiera en su casa oran. Aquí vienen a orar 5 minutos mal orados. ¿Y qué digo 5, hermano? Una arrodilladita ahí de 2 minutos. Pero empiece tocando al que está a su lado y dígale que bueno que usted no es de esos. A lo mejor sí es, pero Dios tiene misericordia. Óigame, hermano, entonces, qué triste que uno sea destruido porque le faltó. No porque no tuvo, sino que le faltó. Y déjeme decirle, hay mucha gente en este tiempo que no se dispone para buscar la presencia de Dios. Hay mucha gente que viene o que va a las iglesias, mejor voy a generalizar para que de pronto usted no se me vaya a ofender. Bueno, si se ofende no hay problema, ¿verdad que no? Usted me sigue amando. Oiga, el problema es que mucha gente no se dispone para venir a este lugar. No se dispone. Cuando hablamos de disponer es antes de. Por eso es disponer. Es como estar a la par, colocar al lado, colocar junto, colocar pegado antes de algo. Disponer tiene que ver con preparar. Y entonces hay gente, hermano, que no se dispone. Y por eso, aunque llegan a este lugar, entonces ahí están. Dígale al que está al lado que bueno que usted no es de esos. Dígaselo, hermano. Primero eso es una falta de respeto, hermano. Porque usted viene aquí a este lugar es a escuchar y a recibir la palabra de Dios, si es que quiere recibirla. Por eso es importante entonces disponerse antes. ¿Qué es disponerse antes, pastor? Disponerse antes es desde su casa, desde su oficina, desde su trabajo. Usted dice, Señor, este día estuvo duro, este día estuvo pesado, este día estuvo fatal, pero yo quiero ir a escuchar tu palabra, háblame, Señor. Yo quiero ir, yo amo tu ley, yo me deleito, Señor. Quiero ir a alabar tu nombre, quiero bendecirte, quiero ir a agradecerte, Señor. No importa lo que vea o lo que no vea, Señor, pero con todo, como dice Habacuc, con todo yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa cómo sea, pero yo voy y me gozo, yo voy y te doy gloria, yo voy, Señor, y hago a un lado mi sentimentalismo, mi frustración, mi sentimiento de fracaso a veces con el que cargamos, hermano. Eso es importante porque entonces usted viene con su corazón dispuesto, oiga, y Dios le habla, Dios le da palabra, Dios le da revelación. El conocimiento es, hermano, el conocimiento de Dios es algo especial. Voy a volvérselo a leer este verso. Oseas 6. Porque misericordia quiero
y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga, mire lo que dice el profeta. Mire lo que le manda Dios al profeta que le diga al pueblo: yo quiero que ustedes hagan misericordia más que sacrificio. Usted sabe que en este tiempo hay mucha gente que se sacrifica por venir a la iglesia. Uy, pastor, es que me sacrifiqué para venir, si usted supiera. ¿Usted cree que me hace un favor a mí, hermano? Usted se hace un favor. Usted se hace un favor. Hay gente que todavía a estas alturas de la vida tienen esa mentalidad de que le estamos haciendo un gran favor a Dios con venir. Hay gente que piensa que si alguno de nosotros no llega, hermano, mejor dicho, Dios se perdió de una cosa maravillosa. Y entonces tienen esa mentalidad apocada, miserable, mediocre, falta. Siempre les va a faltar algo, siempre, siempre, siempre. Oiga, hermano, les compartía a mis hermanos el otro día y les decía: ¿por qué será que tenemos esa mentalidad? Esta mentalidad, escuche. Hay gente, hermano, que si está lloviendo, no vienen. Como está lloviendo y dicen: Señor, tú conoces mi corazón, Señor, mira, está lloviendo. ¿Cierto? Esa es una palabra muy evangélica. Dios, pastor, no pude venir. Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón, le digo yo. Pero si ese momento usted necesitaría irse a hacer alguna otra cosa, si ese momento usted necesitaría salir, hermano, a una urgencia, a una necesidad, si ese mismo instante usted necesitaría, hermano, hacer algo que no puede esperar, yo le aseguro, usted tiene que agarrar un taxi, pagar el taxi, salir corriendo, hermano, lo que sea. Y yo no le digo, hermano, para que usted se sienta aludido. Escúcheme, yo pasé por esa época, porque es que yo era de esos. Dios conoce el corazón, ¿no? Y entonces, como era para Dios, pues, ¿para qué voy a gastar taxi? Pues igual, no, Señor, Dios no se merece un taxi que yo le gaste. Pero si ese rato me llamaban para hacer un trabajo a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, ahí está mi esposa que no me deja mentir, yo salía corriendo, hermano. Dígame, pastora. ¿Sí ve lo que le digo? Por eso ella se me sienta adelante, hermano. Y entonces cuando yo a veces le suelto alguna cosa así, yo la miro a ella, porque ella me va a decir: sí, yo sé de lo que está hablando. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo, hermano? Entonces para algunos Dios no es la prioridad. ¿Sí? Entonces para usted Dios es una religión, usted sigue en la misma religiosidad, para usted no es importante Dios. Lea el capítulo 4, voy a hacerles leer mejor, esto es interesante, hermano, porque es que Dios le hablaba al pueblo de una manera especial y les hacía ver su error. Regrese si hay una paginita al capítulo 4 de Oseas. Mire, en el verso 8 lo que dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oiga, hermano. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En otras palabras, te vuelven bruto, te vuelven tonto. La fornicación, ¿y qué dice ahí? El vino y el mosto. Esas cosas, hermano. El andar en la disolución, en la disipación, en el mundo. Entonces, hermano, el Señor le habla al pueblo y le dice: yo quiero que ustedes hagan misericordia y que conozcan de Dios. Tóquele al que está a su lado y dígale: Dios quiere que lo conozcas. ¿Sabe por qué, hermano?
¿Sabe por qué necesitamos conocer de Dios y conocer al Dios de la Biblia? Sí se puede conocer al Dios de la Biblia, sí se puede conocer a Dios, sí se puede tener un encuentro especial, íntimo, sincero, poderoso con Dios que marque tu vida, sí se puede. Pero no los encuentros estos que hacían cada 3 meses, cada 6 meses, no, yo no le hablo de esos encuentros, le hablo de un encuentro poderoso de revelación de Dios para su vida y que haga que usted resplandezca, hermano. Mire, el pueblo que Moisés dirigía había pecado. Su maldad había sido muy grande. Habían hecho un ídolo y lo habían comparado con el Dios poderoso, hermano. Y Moisés llegó y los encontró en esa disolución. Y Dios en su enojo dijo: yo no quiero este pueblo rebelde, este pueblo idólatra, este pueblo de dura cerviz, yo no lo quiero, dijo. Entonces, oiga, hermano, ese Moisés tenía un asunto con Dios. Ese Moisés había entendido que Dios lo había llamado para que cumpliera un propósito poderoso en la vida, para que él cumpliera, hermano, el deseo de Dios para él, para su corazón, para él. Entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo voy a castigar a este pueblo y no los voy a llevar a la tierra, yo no voy a ir, va a ir un ángel. Y entonces Moisés empieza a un clamor, a una intercesión y le dice: Señor, no. Señor, si tu presencia, si tú mismo no vas a ir conmigo, Señor, yo aquí mátame, le dijo. De aquí yo no me muevo, yo no salgo de aquí. Y entonces, hermano, Moisés tenía una relación especial con Dios. Moisés, escuche, había aprendido a conocer un poco de Dios, pero no todo de Dios. Dios se había ido revelando paulatinamente a Moisés. Acuérdese, Dios había usado a Moisés para que haga señales poderosas, para que se presentara delante de Faraón y con milagros y prodigios y portentos, hermano, se manifestara la gloria de Dios. Entonces Moisés conocía algo de Dios. Pero Moisés le dice a Dios: Señor, por favor, yo quiero que tú vayas conmigo, no quiero que mandes un ángel, no, yo quiero ir contigo. ¿Y sabe qué sucede luego entonces? Que Dios dice: bueno, está bien, por tu oración, por tu intercesión voy a ir. Voy a estar con ustedes, voy a tratar nuevamente con el pueblo. Y entonces ahí es donde Moisés le dice: Señor, si tú vas a ir conmigo, si tú me dices que me llamaste para conocer, escuche lo que dijo Moisés: Señor, si tú me llamaste para que entre a la heredad a este pueblo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres. ¿Usted no quiere saber quién es Dios? Hermano, ¿usted quiere conocer a aquel que le hizo una promesa a usted? ¿Usted quiere conocer al Dios que inspiró esta escritura, hermano? ¿No es su anhelo conocer a ese Dios, hermano? No, el Dios de la religión, no, hermano. Ese está metido allá en 4 paredes, ese de allá no sale. Ese es otro. El Dios de la Biblia, hermano. El Dios poderoso, el Dios de los milagros, el Dios del poder, hermano, el Dios de la libertad. Y entonces Moisés dice: bueno, yo he visto tus milagros, yo he visto lo que has hecho en Egipto, yo lo he visto, yo doy testimonio, pero yo quiero conocer quién eres tú. Entonces vaya a Éxodo 34. Éxodo 34. ¿Están conmigo? Desde el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Oiga, este es el Dios de la Biblia revelándose a un hombre que rogó, que pidió, que suplicó, que quería conocer a Dios. Y Dios le dijo: bueno, vas a conocerme quién soy. Y aquí vemos que Dios dijo de él mismo.
Este es el único verso que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento donde Dios se definió a Él mismo. No un hombre, sino Dios mismo dijo quién era Él. Oh, esto es grande, hermano. Eso es grande. El hombre en este tiempo ha inventado la teología para estudiar a Dios. El hombre en este tiempo ha inventado y ha agarrado tantas cosas. Pero yo quiero conocer hermano, este Dios que se reveló a Moisés. Y le dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si usted marca su Biblia, marque eso ahí, hermano. Marque ese pasaje. Porque eso fue lo que Dios dijo de Él mismo. Eso fue lo que el Señor dijo que era Él. Y entonces le había yo estado hablando de estos términos, ¿verdad? Jehová, Jehová, que es Yahweh, que significa el que existe, el que es, el eterno. Primero. Segundo, voy a hacerle un repaso cortito. El fuerte, dijo luego. El fuerte significa el que es poderoso, el superior, el que está sobre cualquier dios, el que está por encima de cualquier ídolo, el alto, el sublime, el hacedor de maravillas. Eso es Dios. También le dijo entonces el misericordioso, que significa que el que tiene un profundo lazo con su descendencia. Oiga, el misericordioso es que ha creado un profundo lazo con su descendencia. Por eso es importante ser hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, sino que anda haciendo las obras del diablo, Dios no lo conoce. ¿Aló? ¿Sí se oye, hermanos? ¿Quiere saber cuáles son las obras del diablo? Lea Gálatas 5, pero no lo lea aquí, lo lea en la casa. Gálatas 5, 19 hacia adelante usted va a encontrar las obras del diablo, las obras de la carne. Si usted anda en alguna de esas obras, hermano, está difícil que tengamos identidad de hijo de Dios. Entonces, el misericordioso, que significa que perdona el arrepentimiento, que Él perdona al que se arrepiente, el que a pesar de que nos arrepentimos, el que a pesar de que a veces no nos arrepentimos, sigue siendo misericordioso. Oiga. Eso dijo Dios. Tercero, el que es gracia. Shanun es la palabra, el misericordioso. El que es bondadoso en sí mismo, el Dios amoroso. El que aunque en la vida nos puede ir mal, Él sigue siendo bueno. Yo no sé si usted conoce gente que cuando les va mal, le echan la culpa a Dios. Si yo no sé si usted conoce así, o sea, Dios es bueno, me dicen amén, ¿están de acuerdo? Pero usted no se ha dado cuenta que cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios. Porque decimos, es que yo soy así, es que yo soy asa, es que yo oro, yo hago esto, yo madrugo, yo doy, yo no doy, yo hago. Y entonces le estamos echando la culpa a Dios. Porque pensamos que de alguna manera Dios es manipulable, hermano. Y Dios no es manipulable. Usted no sabe lo que cuesta sacarle algo a Dios, hermano. La salvación Él no la da, hermano. Tú eres salvo por gracia. Ah, hermano, pero todo lo demás de Dios cuesta. Cuesta ser fiel, cuesta estar allí, cuesta esforzarnos, cuesta hacer a un lado muchas cosas. Tardo para la ira, el siguiente punto, significa que Él es un ser que debido a su naturaleza llena de bondad, no se enoja fácilmente.
Dígale al que está al lado, Dios no es como usted, hermano. ¿No se ha dado cuenta? Usted carga con unos resentimientos, con unos odios, hermano, con unos malos recuerdos, con unos traumas, pastores, que yo me crié solito de niño, es que yo fui madre soltera, es que yo fui padre divorciado, es que yo fui madre casada, monja viuda y etcétera. Entonces la gente carga con un montón de resabios, de resentimientos, producto, escúcheme acá, de tus malas decisiones y de vivir tu vida como quieres. En este tiempo se mueve en el mundo, hermano, un espíritu de independencia tremendo. Y cuando hablo de un espíritu de independencia, hablo de un espíritu independiente de Dios. Dios no es importante. Ya te buscaré, Dios, cuando te necesite, pero en este momento de mi vida no eres importante. Ese es un espíritu de independencia, hermano. Y yo miro gente, créame, yo miro gente a veces en su comodidad, en su holgura están, y uno les habla de Dios, del amor de Dios. Dicen, no, sí, pero ahorita no, de pronto más luego sí yo puedo ir. De pronto luego saco tiempo. Sí, pastor, de aquí a un mes. ¿Sí? Miserables, digo yo, como si tuvieran comprada la vida, hermano. Ahorita no necesito de Dios. Háblame de eso cuando esté enfermo. Háblame de Dios cuando esté en la desgracia. Háblame de Dios cuando esté atravesando una etapa crítica en mi vida. Ahorita no necesito. Diga, ¿de quién estarán hablando? Entonces, hermano, Dios es tardo para la ira. No se enoja, no se aira fácilmente. Dios es tan tremendamente, hermano, sobrado en esa parte y cuán diferente a nosotros que Él no se enoja. Le es difícil enojarse, pero sí se enoja. Pero le es difícil enojarse. Por eso es que yo te predico un Dios bueno, un Dios cumplidor de sus promesas. Entonces, el asunto es que usted y yo, hermano, debemos empezar a querer conocer. Oiga, no puedo tomar todo el tiempo para asociar cada definición que Dios le dio a Moisés con un área de nuestra vida. Pero Dios le dio una revelación completa a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tenía un propósito poderoso, un propósito grande. ¿Usted cree que era fácil llevar ese pueblo a través del desierto para mostrarles una cosa que solo Moisés había visto en sueños? Por eso la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Escuchen. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por eso es que Dios le dijo, bueno, mira, tú quieres verme, tú quieres saber quién soy, tú quieres tener un concepto diferente al de este pueblo. Bueno, yo te voy a decir quién soy, le dijo. Y te voy a revelar quién soy y todo mi bien. Lea unos versos antes del capítulo 34, el verso 6. Y se va a dar cuenta lo que Dios le dijo. Yo haré pasar todo mi bien sobre ti y te voy a poner en un huequito de la peña. Y cuando yo vaya pasando voy a poner mi mano sobre ti. Y no me vas a ver mi rostro, mirarás mis espaldas, pero me vas a ver. Dios se le manifestó, hermano. Y le empieza a declarar. Cuando el Señor iba pasando, Él mismo va diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, celoso, misericordioso. Y cuando va pasando, y Dios le dijo quién era mientras iba pasando. Eso tiene que ver con la revelación. Así es la revelación, hermano de mi alma, escúchenme. La revelación a tu vida va a llegar paulatinamente en la medida en que tú quieras conocer de Dios. Y cuando tú quieras de verdad conocer a Dios, y cuando tú quieras de verdad que Dios revele su voluntad absoluta, total, y su gobierno en todas las áreas de tu vida, entonces Dios va a empezar a revelarse a ti en esas áreas que todavía no están bien. En esas áreas, hermano, la económica. Hay mucha gente que sufre en esa área, hermano. En el área económica, en el área financiera. Dios tiene revelación, hermano, en esa área para usted. Hay gente que sufre en la familia, en lo familiar.
Dios tiene una palabra para ti también en esa área de la vida. En lo sentimental, hay gente que se siente sola, vacía. ¿Qué puedo decir, hermano? Dios tiene una palabra. Escúchame, ¿por qué las cosas de Dios primero comienzan con una palabra, hermano? Es que usted no ha visto esto, pero las cosas de Dios primero empiezan con una palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que las cosas que vemos vinieron a existir a través de la palabra de Dios. Lo que tú no ves ahora puede llegar a la existencia a través de la palabra. Por eso es que Dios primero te va a dar palabra. Te va a poner una semilla en el corazón. Dios te va a decir algo primero a ti. Y esa palabra poderosa que la recibes tiene el poder de traer a la existencia lo que no es. No sé si entendieron, hermano. Pero alguien debería darle la gloria a Dios entonces. Esto hay que recibirlo con fe. Esto no hay que entenderlo, escúcheme. Esto no hay que entenderlo, hay que recibirlo. Si yo tengo problemas en un área de mi vida, si yo batallo, si cómo sufro, Señor, ayúdame. Otra vez fracasé en el intento, Señor, no he podido, mira. La actitud correcta es, Señor, revélate a mí, yo quiero conocerte. Usted quiere salir de las deudas, ¿verdad? Los que están endeudados. La Biblia nos enseña que las deudas son esclavitud, hermano. Y Jesús dijo, así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Ahora escuche, dice el Señor Jesús ya en el Nuevo Testamento de Él mismo. A Jesús muchas veces vinieron a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te mandó? ¿Se acuerdan? Esta gente no sabía que el que estaba ahí parado es Dios y era Dios. Pero Jesús nunca le respondió a los fariseos. ¿Tú quién eres? ¿Con qué autoridad? Y él le dijo, bueno, usted quiere saber, yo les voy a hacer una pregunta también. Pero nunca, Jesús no despejó las dudas de sus enemigos, pero sí habló y despejó las dudas de sus discípulos. Y entonces cuando le preguntaron al Señor acerca de por qué decía que necesitaban ser libres, el Señor les dijo esa palabra, óigame, a los judíos que habían creído en Él. Esa palabra era para los judíos que habían creído en Él. Le hablo de Juan capítulo 8, donde Jesús habla de conocer la verdad y de ser libres. Por eso es importante tener una relación con Dios. Si usted no tiene relación con Dios, y hablo de que si usted no ora, si usted no lee, si usted no alaba, si solamente usted viene a ser cristianito aquí, hermano, eso no es tener relación con Dios. Eso no es. Usted es un religioso, hermano. Usted lo único que hizo fue cambiar de iglesia, pero usted sigue en lo mismo. Porque nosotros somos llamados, hermano, a tener un estilo de vida totalmente diferente. Yo tengo, dice la palabra, que tengo que tener gozo hoy. En este lugar alabo a Dios, y en mi casa bendigo a Dios, y en mi trabajo soy luz, y por fuera soy luz, y donde esté soy luz, porque dice el Señor, una ciudad asentada en un monte alto no se puede esconder. Toque el que está al lado, dígale, no te escondas, hermano. Pregunto, ¿será que en su trabajo sus compañeros saben que usted es creyente? O más bien saben que es evangélico, porque es igualito a los del montón. ¿Será que en el barrio saben, ahí en su cuadra saben que usted es creyente, que usted es un hijo de Dios y que en su casa hay luz? No luz de esta, ¿no? Sino luz espiritual, que en su casa hay palabra, hermano. Que ahí vive un hijo de Dios, que ahí vive un vecino diferente. Sí, sabrán, hermano, sí. Si hacemos una encuesta ahí, ¿saldremos bien librados, hermano, o cómo saldremos? Ese es el que alega con la mujer, eso se lo oyes que te no, alegando ahí. ¿Vos eres cristiano? Sí. Perdón, me echo un trago. Vos dirás que eras evangélico. Yo no sabía, dice.
Dígale que está lo que uno que usted no es así, hermano. Entonces, cuando esas cosas suceden, es sencillo saber por qué. Porque no ha venido un verdadero encuentro con Dios. Porque el Dios de la Biblia no se nos ha revelado todavía en esa área de la vida. Hay oscuridad, y acuérdese, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó. ¿En qué área? Seguramente en el área espiritual les faltó conocimiento, porque siempre andaban tras los ídolos. En esa área de la adoración, en esa área del doblegarse, les faltó revelación. Y por eso, oiga, fue destruido. Usted sabe que el enemigo número uno de su vida, hermano, el enemigo número uno de tu herencia, el enemigo número uno de que usted pueda cumplir su propósito y entrar al reino de Dios, se llama ignorancia. Ese es tu peor enemigo. Cuando usted es ignorante, escúcheme, cuando usted es ignorante, todo el mundo se aprovecha de usted, porque usted es un ignorante, ¿o no? Cuando usted es un ignorante en un área de la vida, usted es lleno de temores, porque como usted no sabe, usted no puede meterse allá. ¿Para qué se mete? Para hacer el hazmerreír. Hay gente aquí que podrá saber mucho de los negocios de la vida, ¿verdad? Y de las cosas que decimos, de lo secular, ¿sí? Y eso es muy bien, esa es una posición muy respetable, que usted sea una persona entendida en las cosas que hace. Eso está bien, uno debe superarse. Uno debe avanzar en esa parte. Pero el Señor nos enseña en su palabra que cuando la revelación de Dios viene a mi vida, lo que yo sé, lo que yo tengo, la experiencia y el conocimiento, hermano, pasan a un segundo plano, porque a mí me empieza a guiar es Dios. Porque el Señor es el que me da ideas, porque el Señor es el que me lleva adelante, porque el Señor es el que me da gracia y me abre las puertas, porque el Señor es el que me da una palabra, hermano, para que yo pueda aplicar el conocimiento secular que tengo ahí en el mundo, y que yo en el mundo viva con sabiduría. ¿Sabe qué creían los antiguos que era sabiduría? ¿O qué definieron los antiguos como sabiduría? Le voy a dar un secreto, hermano. Bueno, ya no es secreto porque se lo voy a decir. Era secreto cuando yo lo leí, pero ahorita ya no es secreto. Oiga, el concepto de sabiduría de los antiguos, de los patriarcas, era que sabiduría consistía en saber manejar y vivir la vida conforme a los designios de Dios. Eso para ellos era sabiduría. Entonces, cuando alguien moría joven, era que no había sido sabio para vivir. Había sido un torpe, un necio, un ignorante. Y para esta gente de aquel entonces, el morir joven era una desgracia que usted no se imagina. Y peor si moría joven y no tenía hijos y su mujer se le quedaba a otro. Eso era la peor desgracia para ellos. Por eso yo quiero decirle, hermano, que Dios tiene un propósito grande con usted, pero para saberlo y para verlo usted tiene que tener relación con Dios. Usted tiene que pedirle a Dios que se le revele, que le muestre su gloria, que le muestre su camino. Ahí en Éxodo 33:3 dice lo siguiente, que Moisés le dijo a Dios: si yo, Dios, he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Eso pidió Moisés. Señor, quiero conocerte. ¿De quién se recuerda usted? ¿De quién se recuerda? Dios lo llamó un día y le dijo: ¿qué quieres? Pídeme lo que quiera que te dé y yo te lo voy a dar. ¿Se acuerda? Y dijo: Señor, 3 deseos. A ver, no. ¿Sabe qué dijo este? Dijo: Señor, una cosa necesito. Dame sabiduría. Hermano, porque la ignorancia, hay un dicho por ahí, ¿no? La ignorancia es atrevida. Y yo quiero añadir otra cosa: la ignorancia es igualada también. Dígale que está no sea igualado, hermano. Hermano, es que cuando uno es ignorante no puede ser igualado porque no sabe. Hay que hablar menos, hermano, y escuchar más. ¿Aquí habrá alguien que le falte una oreja? ¿Hay alguien que le falte una oreja? No, no. Todos tienen sus 2 orejas. Entonces póngame cuidado, hermano. Usted tiene 2 orejas para que escuche más.
y una sola boca para que hable menos, para que no la ande regando. Escuche más, hermano de mi alma. Por eso el Señor les decía, el que tiene oídos para oír, ¿cómo? Por ahí entra el conocimiento, hermano, ¿o no? Los que han tenido experiencia como docentes, como profesores, saben eso, hermano. ¿Por dónde entra el conocimiento, hermanos? Por el oído. Ya cuando hay una condición especial, entonces se inventan otras maneras, a través del tacto. Pero generalmente, hermano, el que es normal en ese sentido, el conocimiento le entra por lo que escucha. Y hay algo, hermano, que debemos entender, que el Señor le dice entonces a este pueblo, ustedes fueron destruidos porque les faltó, pero les faltó una cosa, conocimiento, hermano. Si es que no hemos entendido algo, que a través de la palabra y la revelación de Dios para nuestra vida, oiga, usted puede tener sabiduría para hacer riquezas en el mundo. Así es. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para saber cómo funcionan las cosas en el mundo. Para accesar allá, hermano, y hacer riquezas y ganar riquezas. El Señor no dice que el dinero es malo, el Señor no dice que las riquezas son malas. Cuando usted y yo ponemos nuestro corazón en eso, entonces eso se llama idolatría, eso se llama avaricia, eso es malo. ¿Pero usted cree que el dinero es bueno? Claro. El dinero es bueno. El dinero no da la felicidad tampoco, ¿verdad que no? No, el dinero no da la felicidad. Un amigo decía una vez, oiga, decía, el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Pero quiero decirle, hermano, que más sentido tiene aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es más grande. Esa es una experiencia real. Esa es una experiencia positiva que nos lleva, hermano, cada día de triunfo en triunfo. Que nos lleva cada día a subir un peldaño a la vez, un escalón a la vez. Por eso el Señor Jesús en una de sus parábolas les dice: ¿a qué compararé el hombre prudente, el hombre entendido, el hombre sabio? ¿A qué lo compararé? Semejante es a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que aunque vinieron vientos y dieron con ímpetu las tormentas contra aquella casa, no cayó porque estaba firme, afianzada, anclada en la roca. Así es todo aquel que oye mis palabras y las obedece. Tenemos un grave problema en estos días, hermano, con nosotros mismos, y esa es la lucha que tal vez usted pueda estar teniendo, que queremos vivir en el reino de Dios. Óigame, queremos vivir en el reino de Dios, pero seguimos aplicando las leyes del mundo en nuestra vida. Y así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, es algo que te da cobertura total. Si te has pasado a vivir al reino de Dios, entonces debes vivir con las leyes del reino. Es igual que si usted, cualquiera de los que están aquí, adquiere la ciudadanía de otro país y te van a dar una cédula de extranjería, una cédula donde dice que eres ciudadano de ese país. Y al convertirte en ciudadano de ese país, te rigen las leyes y la constitución de ese país. Cuando usted y yo decidimos pasarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo, entonces ahora nos rigen las leyes del reino. Pero como a veces se vive una vida doble, una doble moral, entonces por eso tú no ves las leyes del reino cumplidas en tu vida, porque estás viviendo una doble vida. ¿Lo dije bien? Digan amén. Eso es. Es fácil agarrar la palabra de Dios y decir, esto me conviene, esto de acá lo quito. Es fácil decir, oh Señor, la palabra de prosperidad, aleluya, la recibo, Señor. Y cuando yo me le meto debajo de las cobijas, hermano, perdóneme, cuando me le meto al rancho, hermana, a la cocina,
Cuando Dios abre la herida así en el corazón y te habla de lo que hay por dentro, hermano. Esa es la palabra que necesitamos, que Dios nos saque lo que hay adentro, para que salga a la luz lo que nos estorba. ¿Aló? Y si sale a la luz lo que nos estorba, hermano, entonces lo podemos quitar, podemos darnos cuenta qué es lo que me hace daño. Y también cuando Dios saca a la luz lo bueno que tenemos, es bueno que lo bueno salga a la luz para afianzarnos más en nuestra esperanza. Amén. Pero no podemos, hermano, desechar el conocimiento, no podemos desechar la sabiduría de Dios. No podemos, hermano, ser apáticos a la palabra. No podemos seguir siendo, hermano, indiferentes ante el llamado de Dios, ante el compromiso que tenemos y que hemos adquirido, porque Dios es el que nos llamó. Si usted y yo, hermano, nos sentimos llamados por Dios, nos sentimos amados por Dios, nos sentimos que verdaderamente Dios nos sacó, hermano, para cosas mejores. Oiga, eso tiene que ver con un cambio de actitud en mi vida, en mi interior, porque es que yo quiero alcanzar lo que Dios ha prometido. Y si yo quiero alcanzar lo que Dios ha prometido, entonces mi vida, mi actitud y mis pensamientos se deben enfocar a aquello de lo cual yo me agarré, aquello de lo cual yo me tomé una esperanza, una palabra, hermano, aquello de lo que está delante, yo me agarro de ahí. Y yo sé que si tengo paciencia, hermano, porque la fe y la paciencia, dice en Hebreos 11, nos llevarán a heredar las promesas. Entonces no seamos indiferentes. ¿Sabe que no, la fe sola, hermano, no nos va a llevar a heredar? Usted puede leerlo en Hebreos 11. Dice la palabra que usted y yo debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, para que no nos hagamos perezosos. ¿Cuál es el pensamiento del perezoso? Ahí en Proverbios, no recuerdo ahorita si es el capítulo 9 o 10. El perezoso dice: ay, el león está afuera, ¿para qué salir? Está haciendo frío, está lloviendo. Dios conoce el corazón. Digan amén. Ese es el pensamiento del perezoso. Dice, una mano aquí, otra mano acá. ¿Hasta cuándo has de dormir, perezoso? Dice en Proverbios. Mira la hormiga, perezoso. Si usted tiene problema con la pereza, yo le recomiendo algo, hermanos. Esas hormiguitas andan por toda parte. Siéntese una hora a mirar y va a aprender de la hormiga. Hermano, no las hemos podido extinguir por allá adentro. Qué cosa tan tremenda, hermano. Usted le cierra el camino por aquí y ya salen por otro lado. Y cierra por aquí y ahí andan, hermano. Pero usted no sabe de lo que estamos hablando. Esta palabra no es para usted. El Señor dice, mira la hormiga, perezoso. Que hay gente que piensa, hermano, que pereceando van a alcanzar promesas y van a subir de nivel. No, hermano. Aquí hay gente que madruga, aquí hay gente que ora y están viendo alguna cosa, dicen amén, alguna cosita han alcanzado. Imagínese usted que ni ora ni en su casa, hermano. Si hay gente que ha empezado a cambiar de actitud y de pensamiento, si hay gente que se ha empezado a arrepentir y han empezado a ver la gloria de Dios. Imagínese que para usted, que Dios no es la prioridad, que es el trabajo. Y esos pensamientos, hermano, esos conceptos es lo que a través de la palabra de Dios quiere derribar, porque es que hay conceptos en nuestra mente que se oponen a la revelación de Dios. Y por eso la palabra tiene que venir, hermano, y como un martillo neumático, golpear, hermano, y golpear el muro que hay en la mente, el argumento, hasta que lo derribe. Uno de los argumentos que hay en muchos creyentes, en muchos evangélicos en este tiempo, es que ellos piensan que trabajando más van a tener más.
Y el Señor dice en Proverbios, hay quienes dan y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que deben, más de lo que les toca, y vienen es a ser empobrecidos. Esa es una ley del reino, hermano. Esa es una ley del mundo de Dios. En el mundo la gente dice, ay no, a mí si quiere que me den, ¿yo por qué voy a dar? Esa es una ley del mundo. ¿Sí los ha oído usted, no? ¿Yo por qué voy a dar? A mí que me den. Eso es en el mundo. Pero yo estoy hablando con gente arrepentida aquí. Yo estoy hablando con gente del reino. Si es que usted ha decidido pasarse a este lado, hermano. ¿Aló? Esa estuvo dura, pero puedes decir amén. No podemos, hermano, seguir poniendo argumentos en nuestra mente. No podemos seguir poniendo tropiezos nosotros mismos. Hermano, el principal enemigo para que la obra de Dios se complete en nuestra vida somos nosotros mismos. Usted y yo a veces somos los estorbos para que Dios haga algo. Diga, quite ese estorbo. Quite ese estorbo, hermano. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, yo he mirado una promesa allá adelante. Yo tengo un blanco, yo tengo un punto fijo allá en el futuro. Y para llegar a ese punto fijo, una cosa estoy haciendo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Me estoy extendiendo es hacia lo que está delante. Y tengo mi mirada puesta es en Jesús. Porque Él me dio esta fe. Porque Él confirmó esta fe que yo tengo. Y por eso, hermanos, decía Pablo, ustedes no crean que yo corro como quien no sabe para dónde va. Yo no golpeo como quien golpea al viento. No. Una cosa hago, dice Pablo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque quiero ganar a Cristo. Y ahí vemos que hay que doblegar la carnita, hermano. La carne no quiere. La carne no quiere, hermano, las cosas de Dios. Esa es una lucha tremenda. Cuando a usted le dicen paseo, a las 4 de la mañana todos, hermano, todo se llena, hay que ir por otro bus. En serio, y eso no es solo aquí, hermano, en otras partes también. Así es la gente. Y ese día aparece la gente que no había venido, hermano. Eso llega el primo, la mamá, el tío del sobrino, del nieto, de la tía. Bueno, eso llega, mejor dicho. Oración 5 de la mañana. Pastor, queremos orar, cambie el horario. No aparecieron más, diga de quién estarán hablando. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos? Si tenemos otras prioridades, si no nos esforzamos ni siquiera un poquito por ganar a Cristo. Hay que esforzarnos, hermano. La relación que tenemos con Dios es recíproca. Le das a Dios, Él te suelta. Buscamos de Dios, Él nos da conocimiento, Él nos empieza a abrir las puertas, hermano, escúcheme, porque es que si yo empiezo a tener relación con Dios, si yo empiezo a tener comunión con mi Padre, yo me voy a parecer cada día más a mi Padre. Por eso hay gente en las iglesias que no se parecen al papá de la gloria, sino al otro papá, porque ese también tiene hijos, ese también es padre. Ay, si no me cree, lea Juan 8 y vea que sí. Jesús les dijo a los judíos hipócritas que estaban ahí, les dijo, su papá es el diablo, maestro. ¿Y cómo nos dices que el papá es el diablo? Sí, porque ustedes me quieren matar. Tienen malos pensamientos. Ustedes quieren hacer las obras del diablo. Entonces, por eso, hermano. Por eso es tan tremendo. Un pastor me preguntaba, pastor, ¿cuánto llevas aquí en la ciudad? Llevo como ya vamos para 2 años, creo, le dije, sí. ¿Y cuánta gente tiene? Uy, hermano, le dije, entre trigo y cizaña habrá que unos 60. Sí, porque pues vaya a saber uno, ¿verdad? Y entonces en la parábola Jesús dijo una vez,
Oigan, el reino de los cielos es semejante a una huerta, un campo, y un hombre tenía una semilla y mandó a sus siervos a sembrar la semilla. Y la buena semilla los hombres la sembraron y se fueron a dormir. Y mientras los hombres dormían por la noche, el enemigo del dueño del campo vino y sembró cizaña. Y cuando apareció luego el fruto de la buena semilla, apareció la cizaña. Y los hombres dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Sí, así es. ¿Y por qué apareció cizaña? Un enemigo ha hecho esto, le dijo. Entonces dijeron: no, hay que arrancar la cizaña de una, dijeron. No, les dijo el Señor, no me arranquen la cizaña, dejen ahí, dejen que la cizaña y el trigo crezcan. Yo un día voy a separar, tranquilos, ustedes hagan la obra. Aló. Tranquilos, ustedes abonen, ustedes hagan el terreno, pasen todo lo que quieran. Ustedes no arranquen, porque si arrancan la cizaña también van a echar a perder el trigo. Dejen que lo uno crezca junto con lo otro. Así es el reino. Dígale al que está al lado: sea trigo, hermano. Sea trigo, hermano, porque el Señor dijo: la cizaña al final va a ser arrancada y echada al fuego. Y el trigo de Dios va a ser metido en los graneros, hermano. Usted sabe que el trigo y la cizaña, no sé si alguien conoce, pero un día en un campo de trigo yo pude conocer, hermano. Era como una cosa que yo anhelaba. Entonces por allá en Nariño, en una parte, hay una parte que se llama la zona triguera, donde usted mira, hermano, trigo, todo es trigo, montañas y montañas de trigo, hermano. Y llegamos allí y yo empecé a ver el trigo, estaba maduro porque estaba amarillo, ¿verdad? Entonces ya yo le decía al Señor desde ahí: ¿y cómo sabe usted que es trigo y es cizaña? Bueno, ya no se llamaba cizaña, no recuerdo el nombre. Decía: venga a mirar, mire, este es el trigo. Y cuando el trigo está maduro se agacha, hermano, porque está cargado. Y la cizaña, aleluya, gloria a Dios. El trigo se agacha, el trigo se humilla, porque tengo fruto, la gloria es tuya, Señor. Dice: tú eres el grande, Señor, todo es tuyo. La cizaña dice: oh, aleluya, Señor, te alabo, Padre. Tengo gozo profundo. Y entonces decía el Señor que la única forma de saber es mediante ese ejercicio. Ir a tocar el trigo, y usted agarra el trigo y es pesado. La cizaña no. La semilla de la cizaña es liviana. Pero no se puede saber qué es lo uno y lo otro hasta que da fruto, hermano. No se puede saber. Usted no puede ir y decir: este es trigo, esta es cizaña, porque son muy parecidas. ¿Cuántos son trigo de Dios aquí, hermano? ¿Cuántos son trigo de Dios aquí? Oiga, entonces somos llamados a ser trigo porque el Señor dijo, escuche, hay un propósito, hay un llamado con usted. El Señor dice en esta noche que Él te escogió, te sacó del mundo para que vayas y lleves mucho fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Entonces necesitamos que Dios nos revele su palabra para ser productivo, hermano, en las cosas que usted emprenda. ¿Ese no es un anhelo suyo, hermano? ¿Que usted emprenda algo y le vaya bien? ¿O usted quiere que le vaya mal? No, nosotros queremos que nos vaya bien en lo que emprendemos. Ser gente exitosa, ¿verdad? Gente dispuesta, gente, hermano, que está en otro nivel, esa es la palabra. Gente diferente. Gente que marca la diferencia en lo que hace. Gente que nos puede decir: tienes un no sé qué, un no sé cuándo, que no sé qué es. Es la gracia de Dios. Usted dice: trigo, Señor, la gloria es tuya, Señor. Sí, yo tengo algo, dice usted: soy trigo, la gloria es de Dios. Colóquese de pie si puede en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Podemos adorar y bendecir al Señor. Gracias, Dios.